yo no la culpo a ella por haber de continuar el podcast, para nada. ¿Qué sigue? Para Gepiano Estudio, para Julio, el 2026, ¿qué espera? Después de este gran mega éxito que ustedes han tenido este 2025. Mira, te voy a dar una primicia. Bienvenidos a otro episodio de La Caja Amarilla. Señores, estamos de vuelta y este es un episodio diferente porque vamos a hablar un poquito de todo, no solo de podcast, de negocios, sino a contar la historia de quien para mí viene siendo ahora mismo el líder en la creación de contenido en este formato, que es el formato fijo, el formato de podcast. Con nosotros, Julio Perichones. Gracias. Papá, tú no habías venido aquí. Aquí ha venido todo el mundo, menos tú. Todo el mundo menos yo. Gracias a Dios que soy el líder. No, lo que pasa es, tú me corregirás. Yo creo que tu trabajo a partir del 2025, tu trabajo siempre ha sido como más back-end. Sí. Y ahora a partir del 2025, tú, me atrevo a decir que hiciste el lanzamiento de tu marca personal para que la gente... Exacto. Sí, tú estás en... Yo no puedo arreglarte más eso porque eso es cierto. Yo hasta me veía a largo plazo, cada vez que pasaba el tiempo, más metido en producción, más backstage. Sin embargo, las condiciones de la vida me han impulsado a lanzar mi marca, básicamente a tener más presencia y más ahora que estoy prácticamente todos los días en la radio. Porque tú eres comunicador ahora. Sí, ya tu voz ya era un referente en temas políticos y ahora tú estás en un programa de la mañana donde ya tú eres oficialmente un comunicador con una opinión relevante. Gracias. En República Dominicana. Gracias por eso. Entonces yo quiero que tú me cuentes cómo tú llegaste ahí. O sea, ¿de dónde...? Tú no estudiaste comunicación. No. Entonces, ¿cómo tú llegaste ahí? Yo sí tenía una pasión por el hecho de que yo quería dar mi opinión. Yo siempre he dicho eso. Yo quiero dar mi opinión. Yo quiero que mi opinión se escuche. Desde chiquitico, Iván y yo que nos juntamos, aunque Iván me lleva algunos 4 años, nosotros siempre nos juntamos. Ah, ¿Iván es más viejo que tú? Sí, Iván es más viejo que yo. No jodas. Iván tiene 42, 43. Pero Iván nada más la barbita que se le ve blanca, pero Iván no se ve viejo, ¿no? Sí, Iván, un tigre que la gente se sorprende, ¿verdad? Pero los papás de nosotros eran amigos, nos conocimos en un viaje en Abreu, tenía como 8 años. Y ahí Iván y yo hicimos clic, nos gustaban los Caballeros Zodiacos, nos gustaban los Power Rangers, nosotros nos juntábamos a jugar muñecos. Y mi mamá tenía una grabadora en ese momento, la famosa grabadora, que por cierto, Gepiano Studios casi se iba a llamar La Grabadora. No joda. Esa grabadora, marca Sony, era una grabadora que tenía mi mamá para oírse leyendo. Algo así era. Oírse leyendo. O sea, ella se grababa leyendo y después se escuchaba. Exactamente. Yo no sé qué. Parece que ella como que le dio... tiene que venir la caja amarilla ella para que ella cuente por qué compró eso. Porque yo creo que ella nunca le dio uso. Okay. Pero el punto es que nosotros simulábamos grabaciones como que si fuéramos locutores de radio. En ese momento estaba muy de moda la competencia entre Ritmo 96 y Super Q. Él era el Chico Sandy y yo era el Chico Maxi. Entonces nosotros agarrábamos y que grabábamos los programas y empezamos a poner en ese momento La Queen, Baby Rasta, MC Ceja, Enrique Iglesias, que también me gustaba. Nosotros teníamos un programa hasta que eso me trajo problemas en mi casa porque tú sabes que para grabar uno se necesita cassette en blanco. Entonces yo empezaba a coger los cassettes de mi casa. Lo reescribía. Lo de Juan Luis Guerra. ¡Diablo! Y yo lo metía y grababa encima, tú sabes. Habían veces, porque eso eran los 95, 96, que alguien quería salir de mi casa, ponía un cassette, porque nosotros los carros tenían CD player. Y lo que sonaba era una grabación. Ponía que bachata rosa y de repente salía Julio. La grabación Mil Iván, que ya tú sabes, con esa calidad de audio por el piso. ¿Y tú no tienes esos cassettes por ahí todavía? Loco, yo hubiese querido tener esos cassettes. Esos cassettes duraron vivo. Pero imagínate, uno ni le hacía caso. Porque uno sin saber el contexto de lo que iba de lo que se iba a impactar hoy, hubiese sido muy ápero. Sí. Bueno, pero yo creo que al final, en una de esas mudanzas que tuvimos, lo votamos. Entonces, Iván, irónicamente, aunque nuestra vida como que se dividió, porque como Iván me llevaba algunos años, ya era cuestión de tiempo de que Iván me sacara los pies y fuera a hacer su vida de bachiller y eso. Entonces, como que nuestro camino, independientemente que estábamos vinculados por la familiaridad y somos como primos de cariño, ya él tenía su coro y yo tenía mi otro coro. Y él sí estudió comunicación.
Okay. Él sí estudió comunicación. Yo no estudié eso, yo estudié mercadeo. Siempre he dicho que a los jóvenes hay que buscar la vuelta de ver cómo se le extiende ese proceso para que ellos estén más claros de lo que quieren estudiar. En el ritmo del día a día, cada minuto cuenta. Con Prefactura de Laboratorios Referencia, llegas con todo listo a tu sucursal, sin moverte de donde estás. Prefactura al 809-221-5545, porque para nosotros, tu tiempo y tu salud son nuestra prioridad. Ya tienes Laboratorios Referencia en tu WhatsApp. O empezar más temprano también, porque yo creo que se empieza muy tarde el proceso para elegir carrera. Yo estudié mercadeo porque sí, porque es mercadeo. Sin embargo, hoy en día lo agradezco mucho, sí, porque lo que hago hoy en día eso es la mayor parte. Entonces, siempre había querido buscar la forma de meterme en los medios tradicionales. Mi papá en un momento me buscó la forma con unas televisoras que tenía Aster, que habían pasado al Banco Central y me consiguieron un horario y había hablado con Caché en ese tiempo para hacer un programa de deporte. Pero los horarios que nos ofrecieron era de que 10 de la noche. ¿Eso era en la universidad? 11 de la noche, sí. ¿En qué año más o menos? ¿2010? No, yo entré a la universidad en el 2005. Ok. Yo estoy hablando como el 2007. Okay. Entonces desistimos porque dijimos, bueno, esta emisora primero no era muy reconocida y es un sacrificio. Uno ir a las 10 de la noche para que nadie te escuche. Entonces, yo había soltado eso y avanzando en el tiempo, se pone de moda la onda de los podcasts. Me recuerdo que uno de los primeros podcasts locales que yo escuché fueron, se llaman Los York. Los York, que era de Humberto Tavares, el esposo de Chefa, que tú lo conoces. Sí, sí. Y, Bárbaro, él fue de los primeros. Sí. No solamente con Los York, con Marcante también, que es el podcast de basquetbol. Sí, yo sé que él estaba con que viene Luis León. Sí. Y Noel Lamarche. Que eran ellos dos, eran hablando de cultura pop. Lo que a mí me encantó ese formato, o sea, era muy apro. Hasta el sol de hoy creo que ha sido una de las mejores producciones y ellos lo hacían muy bien, hacían su corte en redes, como que promocionando el episodio. Y en verdad yo no me había como que, yo no, o sea, lo consumía y después digo yo, coño, pero este es un formato que ya es accesible para todo el mundo, donde tú puedes hacer tu cosa. No hay pauta, no hay que... y tú puedes ser tú, que eso fue lo que más me gustó. Entonces, a raíz de eso, yo me recuerdo que una de esas conversaciones que estoy teniendo contigo así mismo, la tuve con Carmen Rodríguez. Mira para que tú veas cómo se conectan toda la gente que está en más de uno. Hoy en día, eso te iba a decir, toda esa gente está ahora mismo en el mismo mundo. Y Carmen me dice... Pero... Porque tú conoces a Carmen de hace mucho también. Sí, yo conozco a Carmen de hace mucho, sí. Carmen y yo tenemos más de 15 años de amistad, yo puedo decir. Ella estuvo por aquí también ya hace mucho. Sí. Una estrella. Una estrella. La quiero. Que ahora es que nos estamos dando cuenta de lo estrella que Carmen. Digo yo porque desde afuera... O sea, ahora es que se está exponiendo más. Yo te voy a hablar de Carmen más para adelante. Ok. Me dice Carmen, me dice Morito, pero eso es de Cristian Álvarez, donde están grabando ellos. Llámatelo, porque ellos tienen un estudio que está hecho para este tipo de contenido. Y digo yo, no, pues pásame el número. Le escribo a Cristian. Y me recuerdo que entonces en Óyete Esto me reciben Cristian y Rubén. Sí. Loco, para serte sincero, yo no tenía una idea clara de qué es lo que yo iba a hacer. Porque... Tú querías hacer un podcast, pero tú no sabías. Sí, porque es lo que te digo. Yo quiero dar mi opinión. Hay muchos temas que yo quiero dar mi opinión, pero yo sabía que tenía que segmentarlo. En ese momento yo estaba de salida ya del gobierno, o yo sabía que Gonzalo iba a perder. Yo trabajé en el gobierno durante 8 años. Ya de por sí yo quería salir. Primero porque sabíamos que iba a perder. Y digo, ¿pero tú trabajabas en comunicación en el gobierno? No. Yo trabajaba como coordinador de proyectos. Ok. O sea, no tenía nada que ver con comunicación. Nada que ver. Lo que yo hacía en Palacio era servir como un ente interinstitucional. Ok. O sea, yo iba a las instituciones, ellos requerían alguna cosa que ellos querían de presidencia y yo hacía como que esa conexión para ellos. Como un lobismo dentro de... cabildeo dentro del palacio. Exacto. Pero obviamente yo no manejaba presupuesto ni nada. Simplemente era facilitar la comunicación entre las instituciones y la presidencia. Y me gustaba. O sea, no te voy a decir... A mí me gustaba mi trabajo. Esa fue la base para yo hacer lo que hice hoy en materia de política. Entonces, cuando yo voy para allá... yo estoy pensando en la mente y digo yo, ¿qué me sería más fácil? ¿El podcast de política o el podcast de deporte? Yo en ese momento, los amigos míos como que, mira, no estamos en hablar de política. Entonces, el grupo que estaba... perdón que te interrumpa, es que hablar de política antes de Gepiano, un comunicador,
tú tenías que estar o en la radio, En la radio. o los popis no hablan de política. No, y no Más fácil, los popis no hablan de Y política. no solamente eso, se da hasta el día de hoy que a la gente no le gusta hablar al público de eso. Claro. Fíjate, en Gepiano Podcast, si me estoy adelantando un poco al tiempo, son más los reenvíos que los mismos likes y los mismos comentarios. Sí. La mayoría de gente no le gusta hablar de política públicamente y mucho menos comentar u opinar en redes sociales. Porque creen que van a caer en un partido, en otro, y te va a afectar. Que es real el tema lo de la influencia o de que mira hablando. Pero volviendo atrás, para no adelantarme, yo digo, bueno, a mí lo que se me puede dar con el podcast es lo de deporte. Armamos el podcast de deporte, se llamaba Vitilla Nation, aperísimo, o sea, la identidad. Béisbol, el nombre, o de todo. De todo. Era como un Sports Center. Incluso el logo de Vitilla Nation era como una imitación, vamos a llamarle, de Sports Center. Ok. Era como que más o menos el mismo tipo de tipografía, pero con una vitilla. Ok. Y se llamaba Vitilla Nation por un segmento que tenía Sports Center, que era Sports Nation. Ok. Entonces ese grupo lo conformamos Gabriel Abreu, Caché, Ten, Hernani Salazar. Éramos, Caché, Hernani, Gabriel y yo. 4 personas. Y 4 personas, lo que a la gente le encantó. Pero, como en el 10º episodio, llegó la pandemia. 2020. 2020. Nosotros empezamos en el 2019, en septiembre. 2020 llega la pandemia, marzo, por ahí, no me acuerdo bien. Y obviamente Caché, que estaba, supuestamente embarazada en ese momento, Sara, dice, loco, mira, yo no puedo ir para allá. Yo tengo que... Mi mujer va a dar luz aquí, yo no puedo... Lo mismo con Hernani. Hernani dice, no, espérate, yo tengo que... No podemos estar... Todo el mundo dijo lo mismo. Y Gabriel, que tenía a Felipe, su hijo, en ese momento, obviamente, yo era el único que no tenía hijos. Entonces, creo que Hernani... Hernani todavía no tenía hijos, pero Hernani, como todo el mundo... No, y que no se podía salir. Yo me imagino No. que el estudio cerró también. No, lo que pasa es que en ese momento me están diciendo lo que va a pasar, pero yo quería seguir hasta que cierran el país. 19 de marzo. Y yo entonces dijimos, no, vamos a empezar a hacer live en Instagram. Y eso no resultó. No era lo mismo. Lo que había gustado tanto era que el formato podcasting, la gente se sentaba y entendía que formaba parte de una conversación. Y ahí entonces... cuando se termina eso, se perdió como la magia, porque no era lo mismo por redes sociales. Y entonces, yo quedé como que tan frustrado por eso. Y entonces tuve que en pandemia, en lugar de los podcasts caer, lo que hacen es elevarse. Eso te iba a decir. Lo que hacen, y digo yo, wow. La primera hora de podcast. Y digo yo, pero ven acá, pero entonces yo empiezo mi podcast y se supone que ahora que todo el mundo está trancado, la gente lo que está empezando a escuchar contenido, hermano, mire, yo me empecé a entrenar. Empecé a pagar cursos de edición, pedí un micrófono malísimo por Amazon, yo no sabía mucho de eso. Y arranqué mi podcast y como yo estaba trabajando en Palacio todavía, porque me pusieron también como encargado del tema de la entrega de las ayudas, yo le dije a Carlos Grullón, un amigo mío, ven, vamos a hablar de política. Porque estábamos en las elecciones. Sí. Y el primer episodio, que está perdido en el espacio, pues, de que se trataba de yo de motivar para apoyar a Gonzalo, grabamos ese. Ustedes dos. Carlos Nosotros dos, con un micrófono, soy más marquediente. Iván todavía no aparece, ni Fran. No, Iván no había aparecido. Entonces, ahí empieza Gepiano Podcast. Yo dije, bueno, ya yo voy a hacer esto como... ¿Y ese nombre de dónde salió? Gepiano, porque el apodo Gepiano me lo ponen en la Liga de Softball. Me lo pone Héctor Ten. Mucha gente me decía GP, Yepeto, hasta que un relajo entre la Grulla y Héctor me pusieron Gepiano y me lo ponían en el jersey. Ok. Y a mí me gustó porque era más fácil que decir mi nombre. ¿Y le pusiste Gepiano Podcast? Y después le puse Gepiano Podcast. Y entonces, a raíz de ese cierre en pandemia y de la no disponibilidad de los muchachos, es que yo armo, como quien dice, mi proyecto político de podcast. Yo digo, esto va a ser un podcast de entrevista y a veces conversacional. Si tengo que hacer yo solo, tengo que hacer yo solo. Empecé con Carlos y luego... Pero allá en Óyete. No. Acuérdate que estaba todo cerrado. Sí, sí. Yo grabé eso en una oficina del Palacio. En mi oficina del Palacio. Ese primer podcast se grabó en la oficina del Palacio. Sin video, me imagino. O sea, sin video. Malísimo. Pero nació grande porque nació en el Palacio. Sí, eso te iba a decir, Nació en la presidencia. Fue en el Palacio, por lo menos. Entonces, no te voy a negar que se grabó eso. Y después duramos como 3 semanas sin grabar otro. Pero lo subieron. Lo subimos. Pero era como que, imagínate, tú acabas de arrancar un podcast y no le das continuidad de semana. Se murió antes de nacer. Y yo dije, se murió ese podcast.
Nada, por lo menos lo intenté, porque había muchas cosas, muchas trabas con la pandemia. Imagínate, tú ni siquiera podías entrevistar a nadie porque todo el mundo estaba trancado. Y de repente me llama Orlandito Villegas, que él estaba siendo aspirante a diputado por el PRM. Sí, sí. Y Orlandito me llama. Que ganó en ese momento. Que ganó. Él era aspirante y me dice, loco, mira, lo que tú estás haciendo en ese episodio que tú tiraste, a mí me gustó mucho, independientemente de que no era su candidato. Pero yo creo que hace falta algo aquí, como que de ese modo conversacional. Y yo veo que Orlandito me llama y me dice eso. Me acuerdo que estaba con Milvio, su primo, y le digo yo, loco, pero si tú me estás diciendo esto, tú me estás dando un cumplido bien grande, porque tú eres una persona, hijo de un político de larga data, de Orlando, directivo del PRM. Con experiencia en medio, porque él venía Claro, trabajando. viene de la comunicación. Y le digo yo, no, pero ya que lo voy a tomar como un cumplido, ahora te pido yo a ti, déjame entrevistarte entonces. Y, lo que cuando tú quieras. Y digo yo, no, yo estoy ready ya. Y yo agarré mi microfonito. ¿Lo llevaste por el palacio? No. Ah, eso te iba a decir. Lo llevé para Milvio. Como Milvio estaba en esa conversación, Milvio me dice, puede ser mi oficina. Que en ese momento no sigue siendo Central, el restaurante Central. Okay. Digo, vamos a hacerlo en la oficina y ahí lo hacemos nítido, muchachos. Yo llegué a Central temprano en la mañana, armo mis cosas. Obviamente no tenía video. Y le puse su micrófono a él y me puse mi micrófono yo y empezamos a grabar. Incluso estaba su papá ahí, que en paz descanse, don Orlando. Y hicimos como una chercha y a la gente le encantó. Como dije en el podcast de Yayo, que estaba la semana pasada, sí, no fue que se viralizó el episodio, pero le dio credibilidad. Le dije, bueno, pero mira, este tipo, y el tipo está entrevistando una persona que es aspirante. Y eso fue un giro. Porque el hecho de que varios allegados míos lo pudieron escuchar por una hora, un aspirante, la gente le gustó. No solamente y subieron los cortes a Instagram y todo. Sí, no solamente... Sí, subimos los cortes de audio animados con imágenes. Eso te iba a decir. Y obviamente lo que se grababa por story. Ok. Y a la gente le gustó el formato. Wow, si se pudiese hacer eso con otro aspirante, sería chulo porque así uno lo conoce. A veces uno está votando. Y no sabe, claro. Y nosotros seguimos entonces replicando eso. Y me llama entonces después yo esto. Que oye, esto no quería nada con política, yo lo entiendo. Y me dice... Cristian. Él me dice que, oye... El de Lengua Calva. Ajá, el Lengua Calva, que es uno de los reales OG también del podcasting. Me dice, Cristian, óyeme, vimos lo que tú estás haciendo. Yo sé que te dijimos lo de la política, pero para que tú estés más cómodo, graba aquí, ven con tu mascarilla. Simplemente no diga quién oyete esto, porque nosotros no queremos... Claro, distanciar. Exacto, y está muy bien, porque el enfoque que yo he mantenido ha sido muy coherente en el entretenimiento. Sí. Y digo yo, loco, pues mil gracias, porque así yo puedo hacer mis cosas con más comodidad y no tengo que andar con un saco de equipo. Entonces ahí empecé a invitar. No, y te aumenta la calidad del contenido también, porque yo me imagino esos micrófonos que tú habías comprado. Entonces yo creo que el tercer episodio, justo después de eso, invité a Carlitín Pared, que era uno de los directivos de la juventud. El presidente de la juventud del PLD era Michael, pero Carlitín estaba sonándome en ese momento. Y me habló de un movimiento que se llamaba Sí. Y eso fue otra conversación larga. A la gente le gustó. Entonces, después, más para adelante, yo invito a Iván, que le había invitado de inicio al proyecto, pero Iván me dijo, que, tú sabes, un polite no. Que no, que tiene muchas cosas. Entonces, cuando invito a Iván, era para hablar del panorama de las elecciones. Pues a la gente le encantó ese episodio. Pero Iván estaba relacionado a la política, cuando eso todavía no. Iván no estaba relacionado a la política directamente porque él estaba trabajando en Engage. Sin embargo, Iván, estábamos en un grupo juntos. Y aunque te había dicho que nos habíamos distanciado un poco, de obviamente juntarnos todos los días, manteníamos la relación. Y mi papá mi papá y el papá de él, en un momento tenían un movimiento de Danilo Medina. Okay. Y nosotros como que en esos movimientos siempre reconectábamos con la política. Iván sabe mucho de política y siempre estaba como que vinculado. Él no era PRMista todavía. No. Okay. Él era un alma libre, pues se fue Danilo, de Leonel. Okay. Y yo le digo, él estaba más como con Leonel en ese tiempo. Y yo le invité para hablar de las elecciones. Sin embargo, ya tenía su venita por el PRM. Y ese episodio con Iván gustó muchísimo. ¿Ustedes dos? Nosotros dos hablando, hasta medio nervioso. Yo cuando iba a empezar todavía, como hasta el episodio 20, yo tenía que tomar un minuto para porque yo me ponía nervioso. Y ese episodio gustó tanto que Iván me llamó después y me dice, que loco, mira, a la gente le ha gustado el episodio, tú me puedes invitar más. Y digo, yo lo que te voy a decir, o tú vas hasta adentro o tú vas hasta afuera. Porque entonces si tú estás, es mucho más fácil para mí hacer un episodio para hablar de rica, picosa y podemos tener invitados. No, pues nótame.
Y de ahí, viejo, todo fue historia. En el episodio número 9 llega Fran. Ya en ese episodio había perdido el PLD. Fran estaba de salida y le digo yo a Fran... Porque Fran sí trabajaba también en el... Fran trabajaba con la vicepresidenta. Ok. En el 2000... en el gobierno 2016-2020. O sea, tú lo conoces en el palacio a él. Pero no nos juntábamos tanto. No te vayas a creer. O sea, Fran y yo no conocíamos porque él era mejor amigo de una exnovia mía. Y por eso yo tenía referencia a Fran. Pero en Palacio casi no nos veíamos. En Palacio, aunque son mundo aparte. Lo que es la vicepresidencia, el Ministerio Administrativo y el Ministerio de Presidencia, ni nos vemos casi. Okay. De verdad que no. Están en el mismo edificio en diferentes zonas. Es un mundo aparte ahí. Aunque es una misma estructura, pero un mundo aparte. Bueno, pues les digo, invitamos a Fran para analizar más o menos lo de la oposición frente a esta victoria. A la gente le encantó. Le decimos a Fran, y digo yo, quédate. Vamos a nuestra propia estructura aquí. Y después invitamos en eso, ya como estábamos conformados los tres, invitamos, la primera invitada que tuvimos fue Priscila Polanco, en un episodio que se llamaba Me votaron y ahora qué. Y ese episodio era una guía para las personas que estaban en el gobierno y la habían sacado o que temían que le iban a sacar, qué podían hacer en temas de sus prestaciones, lo que la ley dice, porque hay algunas instituciones que no te... Yo recuerdo como un lío con eso. Como sí, porque hay instituciones que te liquidan, otras no. Si tú tenías que acudir al Ministerio de Trabajo, ese episodio yo te puedo decir que fue un antes y un después. Okay. Porque eso lo utilizaron como guía en un ente gubernamental. Porque fue una comparación como de 1 hora y media. O sea, fue un formato técnico. Fue un formato muy técnico. Y sobre todo con Priscila, con una invitada de lujo, habló sobre eso. Y ahí fue cogiendo más fuerza. Y después ya nos quedamos juntos los tres. Y toda la otra historia. Y una cosa llevó a otra. Ya en mayo del 2021, nosotros, Iván y yo, decidimos asociarnos para crear lo que sería hoy Gepiano Studios, con varios proyectos concebidos. Claro. O sea, Iván es tu socio en Gepiano Studios. Sí, claro. Okay. Y no solamente eso, sino que ya antes de irnos a Gepiano Studios, nosotros habíamos retomado el podcast de deporte. No se iba a llamar Vitilla Nation, se empezó a llamar Gepiano Sports y estaba de capa caída, la realidad. Porque todo proyecto que inicia y tú como que lo pones intermitente, estaba de caída. Pero sí notamos que en la parte final del episodio, los últimos 10 minutos, que hablábamos de Fórmula 1, la retención estaba al revés. O sea, que la retención, el podcast empieza en 90, después va bajando. Ella estaba al revés. Este empezaba en 90, caía como 50, 60 y después volvía a subir a 90 al final. Y digo yo, wow, la gente está escuchando esto por Fórmula 1. Es interesante, pero lo veremos más para adelante. Cuando conformamos el estudio, ya que no vamos a ir de esto, conseguimos varios proyectos de podcast en el mismo formato de Gepiano Podcast. Ok, agarramos qué es lo que le ha gustado a la gente de Gepiano. Bueno, con formato largo, conversacional, se siente real, se siente sin pose. La gente se siente que está conversando o que está escuchando una conversación. Y obviamente segmentado, con buenos puntos de cierre, buenos cortes promocionales. Y nosotros replicamos eso ya en un podcast cristiano que Iván iba a liderar, que es Vivir con Fe. Vivir con Fe. Vivir con Fe, al día de hoy, el podcast con más seguidores y más público de Gepiano Studios. Que la gente puede entender... ¿Más que F1? Sí, la gente Ahí puede pensaba que era F1. La gente puede entender que F1 o Gepiano Podcast, pero sobre todo F1 porque está internacionalizado. Sí. Pero Vivir con Fe también se ha internacionalizado a un punto que los artistas como Marco Vidal, Marco Barrientos, cuando llegan al país, le escriben a Iván o a la cuenta de Vivir con Fe que quieren participar en ese formato. Lo que pasa es que, te soy sincero, no mucha gente apoya ese tipo de religión. No sé, cada quien con su... Bueno, nosotros apoyamos en su momento. Domex ha sido... Sí, apoyamos. Domex ha sido de los 3 patrocinadores que ha apoyado Vivir con Fe. De hecho, nos salimos no por un tema del contenido, sino por un tema de unos recortes que hemos tenido que hacer este año por la situación económica. Sin embargo, porque eso voy a hablar más adelante, ellos han podido seguir haciendo el contenido en base a la comunidad de Patreon de ellos, pero no ha llegado ahí. Okay. Se replicamos esto en Fórmula 1, al final le cambiamos el nombre, dimos la retención, buscamos una gente de Fórmula 1
y replicamos el mismo formato de Piano Podcast en Fórmula 1, en Vivir con Fe y eventualmente en algunas otras producciones. O sea, tú tenías 3 proyectos debajo de Gepion Studio. Sí. ¿Y hoy en día cuánto hay? Hemos trabajado 22, activo hay 11. Coño, es mucho. Sí, porque hay producciones que son o sea, son con tiempo limitado. Por temporadas. Por temporadas. Okay. Y también un podcast que se concebieron para que duren 2 meses y ya. Y se quedan ahí en Spotify o Apple Podcast, que para mí es una muy buena idea. Sí. O sea, yo produje un podcast se llama Lux, que era de luces, de LED, una compañía que lo tiene ahí todavía. Y eso le ha servido de guía para muchos clientes. Ellos presentan eso a sus clientes. Sí. Una compañía famosa de minería. Nosotros le hicimos un trabajo exclusivamente para los mineros, en el sentido de que en vez de tú estar con un librito, con un foquito, mientras estás en la firma, tú tienes una guía auditiva que tú puedes poner los episodios por instrucciones y pueden trabajar libremente solamente con un audífono. Mira, eso. O sea, ese ya es un formato podcast que obviamente no es el que yo frecuentemente hago, sino que es laboral. Proyecto, claro. Internos, pero que sirve para muchas cosas. Independientemente de eso, cuando ya estamos en Gepiano Studios, ya tenemos una comunidad de gente que nos comenta, de gente que le gusta nuestro contenido. Y buscamos la manera de decir, señores, tenemos que tratar de integrar a la gente, tenemos que hacer reuniones. Y digo yo, mira, Lenguas Calvas utiliza lo que es el Patreon, donde ellos tienen un grupo de WhatsApp, ellos tienen su comunidad, ellos mantienen interacción con el público y eso le ha servido a ellos porque ellos tienen se presentan en vivo y lo apoyan, sí. Le compran mercancía y como el formato de los podcasts estaba virgen en cuanto a marcas, uno tenía que tratar de subsistir. De venderse bien, de que se vea. Sobre todo yo que había apostado a eso, había hecho una inversión, yo estoy apostando a la cieguita. Ahora, yo sé que yo voy a tener que subsidiar esto por 1 o 2 años. Claro. O sea, eso fue una apuesta de negocio que yo hice, claro, viendo el ritmo de crecimiento y el comportamiento que estaban teniendo los podcasts. Me fui all-in. Entonces nosotros empezamos ahí a armar nuestra comunidad primero en Gepiano Podcast, que fue nuestro primer podcast, y hicimos un Patreon de $20. Fran me dijo, Julio, pero tú estás loco, ¿cómo $20? ¿Qué esa gente? Hoy en día somos más de 400 personas que pagan ese Patreon. Y esa misma comunidad, aparte de que nos ayudó a pagar el Patreon, es el motor que nos ha mantenido corriendo y exponenciándonos a nivel... Que ha financiado prácticamente toda la estructura, el inicio. El inicio. Bueno, nos ayudaron, porque financiar una palabra muy grande, sobre todo para cómo comenzó, porque no eran 400 miembros ahora. Digo, no eran 400 miembros en ese entonces, son 400 miembros ahora. Pero 400 miembros pago. Wow. Entonces, claro, la torta se ha virado un poco, porque antes era una ayuda para financiarme, ahora es cómo yo te puedo devolver. Claro. O sea, o cómo yo puedo agregarle valor a mi contenido con lo que tú me estás pagando. ¿Tú me entiendes? Antes era ayuda, ¿no? Ahora es, ok, ya tenemos patrocinio, pero déjame ver cómo podemos hacer una experiencia. Rifamos pasajes entre ellos, hacemos encuentros todos los meses con políticos. Yo lo veo, soy parte del Patreon y lo veo como un grupo muy, muy exclusivo y aspiracional. Puede ser, sí. Y eso lo hace, para mí ese es el éxito de ese grupo. O sea, yo estoy en un grupo donde me atrevo a decirlo aquí en la cámara, que es un grupo de WhatsApp, de una comunidad en Patreon, muy superior a los grupos que nosotros tenemos de Ángel, del CONEP, del AmCham, de Mercado. O sea, son plataformas que ya tienen comunidades de empresarios y esto es una comunidad donde hay todo tipo de edades. Tú tienes políticos en funciones, políticos que fueron ministros, que fueron políticos en los gobiernos anteriores. O sea, tú tienes opositores dentro del mismo grupo y tú tienes empresarios y tienes personas jóvenes, tienes deportistas, tienes... O sea, que me parece como la mejor combinación dentro de un grupo de WhatsApp y por eso es que siempre está el debate. Y fíjate que eso que tú has dicho, lo más importante para mí de esa comunidad es que viendo el lenguaje que nosotros utilizamos en el podcast, que es jocoso, es con humor negro, pero que sobre todo hay respeto, que cualquiera puede ir y no se va a ver respeto. Eso es lo que se ha transmitido en esa comunidad, que por el lenguaje que nosotros utilizamos, la gente ahí se siente en confianza. Sí. O sea, un político puede hablar y, claro, el grupo tiene sus reglas. El grupo, cuando tú entras, tiene todo tu nombre y se exige confidencialidad.
Y si hay una persona que saca lo que se está hablando ahí otro grupo, se sale del grupo. O sea, lo pueden hacer, no digo que no lo hagan, pero la idea es que todo el que está ahí, tú puedes pagar para ver, está bien. Sí. Tú puedes utilizarlo Ahora como un briefing, perfecto. Porque tú te enteras de muchas cosas antes de que pase. Esa es tu decisión. Sí. Hay otra gente que lo utiliza como un termómetro para ver cómo está la sociedad. Dice Orlandito que ese grupo él lo ve y así mide cómo está la situación actual. Sin embargo, ahí todo el mundo está cómodo de decir lo que siente y lo que piensa, sin faltarle respeto. Tampoco falta respeto. Yo lo veo como, para mí, de mi punto de vista como empresario, es el mejor espacio de networking que nosotros tenemos. Loco, gracias. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos un calendario. Mi papá me dice, tú vas a tu evento, yo voy a tu evento. Y aunque nosotros vamos a muchos eventos, tratamos de hacer networking, pero cuando uno necesita algo, tú sabes que hay una persona en ese grupo que te puede conectar. Y me ha pasado que hemos cerrado negocios, hemos formalizado reuniones, hemos llegado a acuerdos por esa conexión. O sea, tú tienes ahí senadores, diputados, ministros, empresarios de todos los niveles. Gente empezando, microempresarios, emprendedores, gente que está lanzando un nuevo negocio como de multinacionales. De todo. Y obviamente ya nosotros no somos los protagonistas de esa comunidad. Claro. Y tú le dices, no, saqué tu número del grupo de Gepiano. Ya. Recibir tus paquetes nunca fue tan fácil y rápido. Al registrarte en Domex, recibe tus primeras 3 libras totalmente gratis. Ahorra y disfruta de un servicio confiable y eficiente. En Domex, corremos por ti. ¿Buscas mantenimiento confiable para tu vehículo? En Soluciones Automotrices tenemos profesionales especializados para cada una de tus necesidades. Somos distribuidores autorizados de las mejores gomas del mercado. Confía en nosotros para mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Ingresa a www.solauto.com.do y compra tus gomas online. Haz que tu marca se destaque con Blue, agencia de marketing digital. Somos expertos en estrategias que te impulsarán hacia el éxito, desde el diseño creativo hasta la optimización de redes sociales. Nuestro equipo está comprometido en llevar tu marca a otro nivel. Tú ten confianza ahí, tú ten confianza. Y como te digo, ya los protagonistas no somos nosotros, los protagonistas son los mismos miembros de Patreon. Sí. Y ninguno tienen como que un título. Por ahí como un seniority ya en el Patreon. Por ejemplo, Francisco Álvarez. Franchi, yo creo que si hay un líder nato de esa comunidad de Franchi. Sí. Porque Franchi es que siempre sale a orientar con los temas gubernamentales. Con los temas legales, como el referente. Legales, penales. Y Franchi es de los tigres que yo no sé dónde saca tiempo con tantas cosas que tiene para orientar. Hoy, sentado yo aquí en espera, él dice, hay un grupo de clases, porque la comunidad está dividida por varios subgrupos para que no se sature un solo chat. Hay una comunidad de fumadores, de seguros, están los clasificados, que ahí es que tú compras y vendes cosas entre una comunidad de confianza. Está y vanidades, que es el entretenimiento, el de fitness para tú compartir los goles y la rebajadera. Sí. Y Franchi dice hoy por clasificado, Julio, yo creo que ya es tiempo de hacer un grupo de gestión gubernamental. Porque hay mucha gente, sobre todo yo, que a veces estoy desorientado. Entonces, como aquí hay tanta gente con experiencia, vamos a ayudarnos entre nosotros. Y se formó el grupo de gestión gubernamental. Ya hay 100 gente metida ahí. Ayudamos entre ellos. Para hablar de temas de la gestión del gobierno. De la parte administrativa. La parte administrativa, qué es el proceso de compra o qué hacer cuando pasa esto. Como hay mucha gente vinculada a eso, se creó eso. Ahora mismo yo sentado, tú lo vas a ver ahorita. Y eso es lo chulo de esa comunidad. Ahora, yo estoy hablando quizás para orientar al que no conoce de Gepiano. Esa es la comunidad conformada de Gepiano Podcast, el primer podcast. Entonces nosotros, aparte de que replicamos producciones como la de Gepiano en diferentes ámbitos, ya de deporte, de entretenimiento, nosotros replicamos todo. También en Fórmula 1, en Gepiano F1, creamos la comunidad de Fórmula 1. Ok. Y yo te puedo decir que esa ha sido igual de fuerte y trascendental. Porque esos son los soldados tuyos. Esos son los que salen a defenderte, los que en cada evento de Fórmula 1 salen a apoyarte. Y así, o sea, tú no te imaginas la cosa que ha abierto este tipo de formato de podcasting. La cantidad de gente que tú conectas. O sea, es una cosa increíble. O sea, el podcast de Fórmula 1 de repente se convirtió como que más relevante que el... ¿Qué tiempo tiene el de Fórmula 1? 5 años también. 5 años. Pues arrancó casi justo con el... 4 meses después. Ok. Se llamaba Gepiano Sports y después Gepiano F1. Eso fue un proyecto... Es un proyecto muy bonito porque yo siempre sabía exactamente lo que yo quería. Yo le dije a los muchachos, a Trotman, el Buda y Leyenda, le dije, tu primo,
Miguel Ángel. Sí. Le dije, ¿tú sabes qué? Este es un proyecto que nosotros tenemos que ser pacientes. Este es un proyecto que hay mucho potencial. Aquí tenemos el conocimiento. Se invirtió en una infraestructura sólida como Gepiano Studios, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, la inversión que yo hice, yo casi no he tenido que cambiar nada. Por eso ha sido muy provechoso. Porque Sí. yo desde un primer momento cometí mis errores en algunas inversiones, pero dejé una base sólida para 10 años, digo yo. Entonces dije, vamos a ser pacientes, que la calidad la tenemos, solamente tenemos que ser consistentes y trabajar el buen contenido. Y obviamente la gente conectó, empezamos a ir a la bolera, a ver las carreras, invitamos a la gente a la bolera. Y estoy cambiando de tema ya, me pierdo F1. Y oye cómo empezó esto. Iban como 20 gente a ver la carrera. Y yo le decía a la gente, Pero 20 mucho, ¿no? sí, 20 bien, pero 20, cualquiera puede llevar 20 gente, 2 o 3 amigos. 20 amigos, sí. Y yo le dije a ellos, miren, nosotros tenemos que aspirar a que marcas que están vinculadas al deporte nos patrocinen. Y me decían, loco, pero nosotros no tenemos un chele, que nos patrocine quien sea. Y digo yo, no, hay que perfilar eso. Y vamos a empezar de la Junta nosotros. Y nosotros empezamos a mandar correos a todas las marcas, a DHL, a Heineken, a KitKat. En ese momento habían unos whisky que estaban con McLaren. Le mandamos a todo el mundo, nadie nos respondía. Pero en la juntadera, nosotros le decíamos a la gente, y escúchame, bueno, no voy a decir la cuña, porque tú estás vinculado con otra marca, pero yo decía, tienen que beber esta cerveza. Ok. Tienen que beber esta cerveza, porque esa es la cerveza que está patrocinando. Y la gente entendía que era que no estaban patrocinando. Pero es el evento que están patrocinando y ustedes... No, que no estaban patrocinando nada. Éramos nosotros que estábamos perfilándonos como que no estaban. Tienen que beber la cerveza. Y en el episodio tenemos la cerveza delante ahí. Pero mentira, no nos estaban patrocinando. Nosotros estábamos vendiendo la movie de que nosotros sí. Tú me acabas de dar una idea para después. Óyeme, y eso es chulo, porque Uriel también me dijo a mí, porque yo lo hacía como para poner product placement, pero Uriel después me dijo que tú sabes la cantidad de anuncios gratis que yo he hecho y me han llegado oportunidades por eso. Y eso es verdad. Sí, él lo mencionó una vez aquí. Entonces, yo nada, meto mano con esa cerveza y de repente, oye, ¿por qué me contactan, César? Oye, ¿por qué me contactan? No fue de que porque me vieron, no. Llaman a la bolera y dicen, miren, señores, ¿qué es lo que ustedes están haciendo allá? ¿Qué estrategia están utilizando para nosotros mandar unos vendedores para que repliquen eso en otros sitios? Porque ustedes han pasado de comprarnos 4 cajas de cerveza, ustedes ya no están comprando 22 paulatinamente durante los últimos 6 meses. Y le dice Rafi Sebelén, no, aquí hay un grupo de gente que yo entendía que ustedes lo están patrocinando, porque esa gente viene aquí, ponen exigencia. Y nada más piden esa y cerveza. yo me estoy enterando ahora de que no son patrocinados por ustedes. Ya yo lo que estoy aquí ya, güey, porque hay un saco de cerveza que no guarda ahí. Y dice que no, nosotros no patrocinamos a nadie, nosotros queremos entender. No, pero espérate. Le dice de una vez, tranquilo que vamos a hablar con esa gente. No te quilles con ellos, vamos a hablar con ellos, vamos a ver cómo activamos. Y Rafi es que nos dice, mira, llamaron de tal y tal compañía. Y digo yo, nosotros nos mandamos un saco de correo a esa gente y no nos responden. Bueno, pues mira, este es el número. Y le digo yo a Troti, bueno, vamos a llamar. Cuando llamamos, sí, ustedes son. ¿Quiénes que son ustedes? No, Gepiano F1. Gepiano. Ok. ¿Ustedes son los que van a la bolera? Sí. Ok, pues miren, venga para acá el miércoles. Me hablé con Michel Guzmán en ese momento. Y ahí empezamos, nos reunimos y nosotros le explicamos el podcast. Y ellos como que no estábamos, ellos no entendían bien qué era lo que era decir. Así que, miren, está bien, eso está muy bien. Ustedes van a ¿cuáles son los 10 carreras? Bueno, este es el calendario. Okay. Ustedes van a la carrera, ok, miren, nosotros vamos a empezar a activarlo, vamos a empezar a mandarle cerveza y artículos promocionales. Y me dicen ellos como que está bien así. Y digo yo, bueno, ¿ustedes creen que nosotros podríamos utilizar su logo para ponerlo en el podcast? Y dicen, claro. Y yo, ahora sí. Loco, que sé yo, que ya por fin. Le montamos ese logo, ya tú sabes, nosotros estamos bendecidos. Nosotros y orgullosamente lo poníamos ahí. Y para no alargarte mucho la historia, la relación creció de una manera de que nosotros estábamos tan felices porque sencillamente nos mandaban mercancía y que teníamos la autorización de utilizar ese logo porque fue como un logro. Es como que yo te lo dije que íbamos a llegar ahí. Claro. Y esa fue la primera marca que nos apoyó a nosotros, Gepiano F1, que ha tenido muchísimo que ver con nuestro crecimiento. Y después de eso han llegado
han pasado ya 9 patrocinadores que están vinculados directamente con la Fórmula 1. Hoy ese podcast es el número 1 de Latinoamérica en materia de Fórmula 1. Nosotros hemos hecho cobertura durante nuestros 4 años, de más de 13 grandes premios. Este año solamente fuimos a 7, perdón. Fuimos a 7. Hemos estado en el paddock. Ya nuestro próximo paso es hacernos miembros de la prensa para tener acceso a entrevistar a los pilotos. O sea, de la vaina de la FIA, hacerse miembro de la prensa para caer allá. Es difícil eso, porque la FIA es muy política, pero yo creo que lo podemos lograr, sobre todo con la relevancia que están teniendo los medios emergentes. No, y que ustedes lo han logrado en otro deporte, porque yo vi que ustedes están certificados por la NBA. Claro, entonces, esa es otra producción que se llama Basket.show, que nosotros replicamos lo que pasó en Fórmula 1. Y ojo, señores, como Luis León venía de otro podcast, Marcante, que lo mencioné, que estaba con Humberto, que era bien chulo y bien apro, fusionamos a Luis León con Jorge Mota. Excelente. Un tipo reconocido y que para mí, que de lo que mejor edición tiene en el deporte. Sí. Lo fusionamos con Luis y lo hicimos en un medio podcast. Que está internacional él ahora. Él está es bien, ¿eh? ¿Qué tal? Señores, Amazon que tiene los derechos de la NBA lo contrató a Jorge Mota. Ese podcast de basquetbol fue una réplica de GPN F1 en eso. Y en 2 meses... A los Foques lo invitó a ellos. A un debate. A un debate con unos boricuas con el Playmaker, entre cuál es mejor, si Jordan o LeBron. Sí. Buenísimo ese video. Ellos rompieron. Sí. Rompieron porque tienen una química, tienen la mejor química. De todas las producciones que yo he hecho, la mejor química es la de Luis León y Jorge Mota. Sí. Por encima de PNF1, o sea, mi percepción. Sí. Y en 2 meses, la NBA nos acreditó para ir a las finales, para ir al Juego de Estrellas. Estábamos viajando, o sea... Fíjate que el Piano F1 tenía como 2 años y este podcast llegó y en 2 meses apenas nos acreditaron. Entonces, fíjense todas las oportunidades que nos ha dado incurrir en un medio no tradicional que prácticamente hace 5 años esto estaba virgen. Y mira ahora cómo ha evolucionado, que incluso si tú te metes por esa rama, grandes plataformas o inversionistas o deportes están buscando estos tipos de comunicadores porque son los que están conectando para la gente y hay espacio para todo. Tú sabes que la semana pasada, bueno, no sé cuándo sale esto, pero la semana pasada tuvimos un almuerzo con el ministro, con Hito. Y cuando le dieron la palabra a alguien dijo, no me recuerdo quién fue, que tener un proyecto de un podcast en República Dominicana era un side job, como un trabajo aparte, porque no es un proyecto rentable. Pero yo desde que lo vi dije, no es verdad, porque conociendo a GPN Studio... Incluso dijeron que nadie vive de eso. Que nadie vive de eso, yo todo lo contrario. Yo me quedé calladito y dije, bueno... Yo, por ejemplo, conozco que tú tienes un negocio, una empresa, que viene siendo una empresa de medios. Tú tienes varios medios, me dijiste 11 ahora mismo. Tenemos también el caso del Panda. El Panda tiene su podcast. Y Panda vive de eso, porque ya el Panda no hace poca cosa después de eso. El Panda tiene una comunidad muy grande de Patreon también. Claro, tiene una comunidad muy grande de Patreon. Una comunidad de por sí y también una comunidad de Patreon. Claro. En el caso de nosotros, la Caja Amarilla, nosotros tenemos, aunque tenemos el patrocinador oficial, que es la marca de nosotros, pero tenemos otra marca que apoyan que hace que esto sea punto de equilibrio. O sea que estoy en desacuerdo con eso. Viéndolo desde el punto de vista de negocio, ¿qué se necesita en República Dominicana para que un medio como un podcast sea un buen negocio rentable, como son los medios de la televisión y la radio, que son medios tradicionales, de mucha larga data, que son negocios? Claro. Lo primero es paciencia. Hay podcasts muy, muy buenos que le toma tiempo. Hay que ser consistente. Hay podcasts que yo tengo que tienen 4 años que todavía no han arrancado, pero que yo sé que tienen potencial. Que van a arrancar en algún momento. Y si no arrancan con patrocinio, van a arrancar con la comunidad ayudándolo. ¿Tú me entiendes? Y tú te das cuenta de... ¿Cómo tú me dirás, Julio? Pero ¿cómo tú te das cuenta que de verdad sí es bueno? Porque por tu percepción. Bueno, no. Gracias a Dios estos medios te dan métricas exactas. Y cuando tú ves que una producción cada día se te suman más, aunque sean 2 personas, estamos en ascenso. No estamos en descenso. La retención está bien. Pues entonces tú vas bien. Es una cuestión de timing. Gracias a Dios yo tengo una estructura que otras producciones quizás pueden financiar otras y me permiten ser paciente. O por ejemplo, vamos a poner el caso más reciente, el 11 Podcast. Un podcast que a mí me parece fenomenal y sobre todo con la idea que tú tienes plasmada.
y la unimos con la visión mía para tirarlo para adelante. Yo estoy viendo que en 11 Podcast toda la semana hay escucha nuevo. Sí. Hay escucha nuevo. Hay veces que la gente dice, bueno, pero mira que... Hey, ¿cuánto que tenemos? 2 meses. Hablamos de un año. 1 mes y medio, sí. O hablamos de un año y en un año sacamos la data como la data del BUP, que te da la data anual, y tú miras mes por mes. Esto es ascenso, esto es ascenso, esto es ascenso. Ahora, si hay un decrecimiento, yo te digo, mira, yo creo que a lo mejor es... Ya. Suspende eso. No, vamos a hacer un último episodio. O vamos a lanzarlo. O vamos a hacer otra estrategia para involucrar más cosas. ¿Qué está pasando? O sea, se necesitan hacer 2 a la semana. Y tú con tu misma comunidad, tú le puedes preguntar. Eso es lo primero. Sé paciente y consistente. Porque hay muchos grandes proyectos que el mejor podcast para mí que yo he producido se llama Alta Gama. Sí, tú lo Que mencionas. era con Flor Piña, Carmen y Stephanie. Yo no la culpo a ella por haber de continuar el podcast, para nada. Ellos hicieron un mega trabajo y todavía hasta el sol de hoy, con 10 episodios, y las personas que todavía le dicen a ella que lo están escuchando y que cuando vuelven, 4 años después, es anormal. Sin embargo, estas son 3 personas que necesitan trabajar, que necesitan continuar su vida y sobre todo Carmen, que en ese momento estaba trabajando con almacenes, películas, y Flor tenía que estar viajando para el interior. No es fácil tú dedicarle tanto tiempo a eso sin recibir. Claro. Entonces hay que De gratis, como que ir trabajando para el inglés. Hay que planificarse para uno ser paciente y consistente. ¿Tú me entiendes? No todo el mundo lo puede hacer, pero yo creo que eso es lo primero. Ya después de eso, con un buen mercadeo, trabajando tu comunidad, ya con eso tú tienes. Ahora bien, las marcas se están pagando justo, ¿no? Tú tienes que devolverle para atrás la marca. O sea, la marca tiene que ver la rentabilidad en eso. Por eso nosotros, en GPN Studios, nosotros hacemos nuestro propio reporte que se lo enviamos siempre a la marca para que vean lo que uno ha logrado. La marca privada están pagando bien. Están pagando bien. Es más, me voy a atrever a decirlo aquí. O sea, en los podcasts ya establecidos, dígase, el briefing, Tertulia Dura, GPN F1. O sea, hay marcas que te pagan de $2,500 a $3,000 mensuales. Y tienen su presupuesto a nivel o sea, anual. Esa marca pone ya ese monto de presupuesto para invertirlo en podcast. Sí, eso. Y hay marcas, por ejemplo, hay marcas que te pagan aún más si tú haces también actividades los fines de semana. Como la de la bolera y demás. Mira, GPN F1 es un sacrificio. GPN F1 nosotros grabamos y producimos 2 veces a la semana, pero los domingos salimos. O sea, Nosotros lo disfrutamos, pero eso no quiere dejar de decir que una carrera a las 7 de la mañana uno tiene que levantarse a las 5. Claro. Y preocuparse que la producción, que si la pantalla, que si la logística, que si llegaron, que si el fotógrafo. si la cerveza están ahí. O sea, si las cervezas están ahí, se acaban las cervezas. Nosotros tenemos hasta lío a veces con el suplidor o con el mismo establecimiento. Son tantas cosas que uno tiene que estar atento que la gente no se imagina el sacrificio que uno conlleva día a día. Replica eso en las otras producciones que van creciendo. Entonces, ya en el ámbito público, tú mencionaste el almuerzo que nosotros tuvimos con el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó. Para mí, ese almuerzo fue esencial. Porque ese almuerzo, lo que el ministro de Industria y Comercio nos está demostrando es, miren, nosotros hemos venido escuchando, nosotros hemos venido observando su crecimiento y lo que queremos es que ustedes sean aliados de nosotros para cuando nosotros tengamos que hacer una pregunta, ustedes estén disponibles porque ahora vamos a hacer un levantamiento el año que viene para ver cuál es el impacto de ustedes, cómo vienen creciendo, cómo nosotros podemos ayudar, cómo podemos incentivar. Y una de las cosas que yo hablé ahí fue exactamente algo que tú preguntas, pero ya en el ámbito público. Yo dije, bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento tal que yo creo que en cualquier momento los medios no tradicionales van a superar el tradicional. Estoy de acuerdo contigo. Y nosotros tenemos la ventaja de que nosotros tenemos métricas exactas. Nosotros no le podemos decir exactamente cuántas personas están escuchando, cuál es la retención, cuál es el sexo, cuál es la ubicación geográfica. ¿Quiénes te están escuchando? ¿Quiénes me están escuchando? ¿Qué es lo que nosotros queremos exigir? Iguales condiciones. ¿Cuáles son las iguales condiciones? Bueno, que nosotros también podamos participar en un proceso de compra. Sí, un proceso de licitación, claro. De que los presupuestos de educación de DIECOM también vayan a las plataformas no tradicionales. Porque, César, hay un saco de canales y emisoras que no lo oye absolutamente nadie. Que yo diría nada más, wow, loco, pero de verdad, si esos canales se pudiesen medir igual que los podcasts, yo te aseguro a ti que no hay 10 gente que lo escuchen. Sin embargo, esos canales
tienen... Se llaman licitaciones de millones de pesos. César, tienen 80 y 100 millones de pesos asignados mensuales. Mensuales. Que para mí es un dinero que está botado a la basura. Y no estoy culpando a este gobierno. Siempre ha sido así. Porque se estila de que las emisoras, claro, hay unos que reciben más que otros porque tienen más programas. Pero hay canales que lo que retransmiten cosas, que lo que están puestos ahí, viviendo de ese presupuesto. Entonces, qué bueno que el ministro tomó esa iniciativa para ver entonces cómo se pueden destinar mejor los fondos. Porque uno lo que está exigiendo es, dame una parte del pastel. ¿Por qué? Porque yo soy influyente, me están escuchando. Claro. Ahora. Y tengo como demostrártelo también, que me están escuchando. Porque si el presupuesto está ahí, vamos a hacer que lleguen a la gente. Ahora, ¿tú quieres bajar el presupuesto? También estoy de acuerdo. También estoy para lo que sea. Ahora, si tú lo vas a dar, vamos a hacer que las cosas funcionen. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo entiendo que es una buena oportunidad para el que quiera hacer podcast. Lo haga. Hay oportunidad de crecer. Y hay oportunidades. Incluso es una alternativa para el influencer. Si el influencer conecta tanto con su comunidad mediante unas redes sociales, ¿por qué no hacer un formato largo de lo que tú sabes hacer? De lo que tú hablas, claro. Entonces yo creo que es una muestra de que ya en lo privado se ha comprobado de que está creciendo. Y ahí tengo que mencionar a Jonathan Munical, que estaba presente en el almuerzo. Sí. Jonathan me ha dado tan grande idea para cómo mercadear estos tipos de contenido. Y fue uno de los propulsores del Podcast Summit en el 2022, en noviembre. Nosotros hicimos un Podcast Summit que le vendimos, que fue una oportunidad del público del podcast vernos en vivo. Invitamos a muchas marcas. Algunas marcas nos patrocinaron. Quiero agradecer ahí al Ministerio de la Juventud que nos apoyó en ese momento. Que fue crucial ese apoyo. Fue como que, hey, el Estado también nos está observando. Sí. Independientemente del monto. Sí, que ese ministro que ahora está en el ISLA. Está en el ISLA. Participó en muchos podcasts también. Sí, o sea, él siempre apoyó mucho esta industria desde el inicio. Y a partir de ahí yo te puedo decir que con la marca privada hubo un antes y un después. Y mira, el agradecimiento que Jamí y yo y Sara de Pradel, que fuimos los que hicimos el evento, le tenemos a cada uno de los que participó ahí. Porque esa gente no cobró un peso. Sabrina y Carlos Sánchez se guamearon 4 horas hasta su último acto. Todo porque ellos creían en el formato que ellos también estaban haciendo. Y eso fue un sacrificio para todo el mundo. Creo que hubo una gente que dijo que no, porque eso lo armaron Jamí, Yuri y Sara y se metieron unos cuartos en taquilla. Loco, mira, ahí no se ganó absolutamente nada. No, el sacrificio que uno hizo para armar eso, fíjate que no Jamí me dice cada rato, loco, tenemos que hacer podcast. Me digo yo, mira, no me hables de eso. Hay que hacerlo, mira, te lo había mencionado también. Pero yo necesito que... Y lo digo con toda sinceridad. Vamos al podcast, vamos a sentarnos los podcasteros principales y vamos a armarlo. Y salimos a buscar el dinero porque yo estoy seguro que las plataformas, los bancos... La pela no es fácil. O sea, buscar el dinero, armar el guión, confirmar con los invitados, que la cosa salga bien. Los soundchecks no fue fácil. O sea, al final fue muy gratificante. Pero mira cómo ha crecido. Eso fue hace 4 años y no hemos vuelto a hacer uno. No se puede hacer. Julio, antes de terminar, yo quiero que tú me confirmes. Hay un clan de varias personas que en el último año han crecido muchísimo y se han ganado el respeto de todos los dominicanos. Son un clan de varias personas, que me imagino que ustedes son amigos todos. ¿A qué tú crees que se debe ese crecimiento exponencial y que ustedes ahora son los principales comunicadores que están en el foco? Me refiero. En ese clan está Jamí Yura, Julio, Iván, Fran, Carmen, Emmanuel Peña. ¿Quién más me queda? Uriel. Lo mismo... Cuando tú hablas de comunicadores... Yo estoy hablando de personalidades que no eran influenciadores, que son gente que tienen negocio, ustedes, me imagino que son amigos, y que de repente todos están relacionados o al mundo del podcast, a eventos y ahora en comunicación. Y todos han exponenciado su marca personal a un nivel que ustedes ahora son un clan. Mira. El grupito del grupito de Gepiano. Mira, yo creo que... ¿Es así o no es así? Mira, es así, pero hay un responsable de eso ahora mismo que ha tenido mucho que ver. Y ese es Jacinto Hawley, de la X102. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que nosotros hemos sido consistentes en nuestro trabajo, y porque fíjate, cuando tú mencionas todo eso, la única palabra que me viene a la mente, con todo eso que tú acabas de mencionar, por encima de talento, es consistencia. Sí. Nosotros nunca hemos parado. Bueno, Carmen sí paró con Alta Gama. Pero Carmen, siempre, te dije ahorita que iba a hablar de Carmen ahora. Sí. Carmen en el micrófono tiene un talento innato. Carmen es una máquina detrás del micrófono. Y Carmen no tiene que prepararse. Carmen es tan natural que ella, sin saber de un tema, te opina y responde rápido. Tiene una mente rapidísima, sabe reaccionar. Y es un don que ella tiene. Y ella conecta mucho con la persona. Entonces, esos nombres que tú acabas de mencionar, la mayoría, estamos vinculados ahora en lo que es la nueva X102, que es lo que, para mí la X102 es lo que debe evolucionar cualquier medio tradicional. O sea, Desarróllame eso. en el sentido de que, ¿qué hizo la X102? La X102 dijo, espérate, yo voy a adquirir esta emisora. ¿Quiénes son los que están conectando verdaderamente con la gente? Bueno, son Uriel, son los Epianos, son Jamí, debían haber muchos otros también, lo más seguro, pero con ellos fueron que se sentaron nosotros y la mayoría decidió aceptar. Ahí también menciona a Graciela Diez, Paloma Rodríguez y otros. Silvia Callado, que está Silvia ahí también. Callado, que fíjate que apro lo de Silvia Callado, porque la X también, aparte de tomar las nuevas voces que están sonando en las redes o en los podcasts, también se fue a sus raíces. Que ella era parte ya. Silvia Callado, el mismo Ico Abreu, que también estaba en la X en los años 2002. Entonces fue como un híbrido de todo, armando una estructura de medio tradicional, pero sabiendo ver nuestras fortalezas, tanto en el ámbito de redes, vamos a invertir en YouTube, se creó una campaña dura. Y eso, yo creo, que más que decir que nos están replicando más, porque yo creo que con nuestra plataforma nosotros le llegamos a bastante gente y lo podemos seguir ejecutando. Yo creo que eso es lo que te da una validez. Totalmente. El medio tradicional te da una validez que todavía el no tradicional no te lo puede dar. ¿Y por qué? Porque tú sabes que en este mundo, aquí en el podcast, todavía hay una informalidad de que vamos a grabar hoy y de repente el invitado no llega. Sí. Mira, tengo que cancelar o no, vamos a ponerlo para otro día. O uno mismo dice, déjame cambiar el horario. ¿Tú sabes qué? En la radio tú tienes que estar a esta hora y si tú no llegaste, tú no vas a grabar. Entonces, hay y el cambio más grande lo he visto con los invitados. Los invitados, a cada rato me llegan tarde, se relajan. O vamos a cambiar para otro día. En la radio, están ahí. Ellos saben que si no llegaron... El programa sigue sin ellos. Sigue sin ellos y probablemente ni te inviten de nuevo. Porque eso es como una falta grave. Eso es como una regla no escrita en la radio. Tú tienes que estar presente. Y eso yo creo que nos ha validado. Y mencionar también el apoyo y la confianza que ellos nos han dado a nosotros para nosotros seguir manteniéndonos. Yo te iba a decir que ustedes siguen siendo ustedes. Exacto. Porque si eso fue lo que tú viste, entonces yo me imagino que eso es lo que tú quieres que nosotros sigamos transmitiendo. Entonces ahí yo tengo que dársela a Jacinto. Yo creo que yo hubiese hecho lo mismo si yo tuviese tenido mucho dinero también. Pero Ahora yo te pregunto, ¿y tú no crees también que Jacinto dijo, vamos a darle una voz a la clase media de la República Dominicana que no tiene voz? Sí, clase media, media alta. Es lo que te digo, que la clase media... Porque si comparamos el programa del prime time de ustedes, que es de 7 a 9, Despierta con la X, tú estás compitiendo con tradicionales de larga data como la Z, El Sol de la Mañana, que tienen otro tipo de público. Que lo escucha es otro tipo de ciudadano dominicano que puede ser la mayoría que vota. Pero la clase media ya se ha demostrado que nosotros cambiamos gobierno también, lo demostramos en el 2020, ¿sí o no? Sí, cambiamos un gobierno, ¿verdad que sí? Y que le da opción. Porque el gobierno, por ejemplo, El Sol de la Mañana, es verdad que lo escucha una clase, pero al final tienen muchos sectores escuchándolo. ¿Por qué? Porque quizás a veces son la única opción que tienen o son los más notorios. Ya en Despierta con la X, tú tienes otra opción. Y tú tienes gente que está haciendo trabajo desde 5 años, como en Gepiano. Tú tienes el podcast más escuchado del país, que es El Briefing. Sí. Una gente como Uriel, que manejan mucha noticia. Tú sabes que te filtra la noticia, que tiene credibilidad. O sea, cuando yo veo Uriel, yo veo credibilidad. Claro. Uriel no habla disparate. Se puede equivocar. Es que él me ha informado de todo. Pero se sabe rectificar. Sí. Y eso es lo que me gusta Uriel, porque yo no tengo problema con equivocarme. Ahora, yo no tengo problema tampoco con decir, hey, me equivoqué.
lo que yo dije hace par de semanas, en verdad me equivoqué, señores, rectifiqué. Nosotros no tenemos problema con eso. Que hay una gente que se tranza en una línea simplemente para decir que no se equivocó. O sea, yo creo que eso es lo que ha logrado eso. Y mira, va a ser muy poco modesto lo que voy a decir ahora. Pero el programa Despierta con la X, independientemente que yo esté o no esté en un futuro, tiene el potencial en poco tiempo para convertirse en el programa líder de esa clase que tú dices, de la clase media alta. Estoy contigo. Está difícil competir, por ejemplo, con plataformas como la de Santiago Matías, que tiene también Esto No Es Radio, que dicho sea de paso, yo creo que Esto No Es Radio tiene más oyente que el Sol de la Mañana. Sí. El Sol de la Mañana dice que ellos son los líderes, pero para mí yo creo que el programa más escuchado y que más se identifica con la gente es Esto No Es Radio, porque han sabido hacerlo, han sabido comunicarlo. El objetivo de la X102 para mí no es ser el líder de esos programas. El objetivo para mí de la X102 es coger ese segmento que tú dices, fortalecerlo y decirle, miren, aquí en nosotros ustedes pueden encontrar el refugio de lo que ustedes quieren escuchar. Y nosotros tratar de filtrárselo todo. Yo creo que ese es el objetivo y yo creo que por ahí es que se debe de mantener. Sin competir, sin ánimo de competir con ellos. Yo creo que hay un programa para todo el mundo y eso es lo que uno está buscando. Un programa para todo el mundo. ¿Y qué sigue? ¿Para Gepiano Estudio? ¿Para Julio? El 2026, ¿qué espera? Después de este gran mega éxito que ustedes han tenido este 2025. Mira, te voy a dar una primicia. Arranca. Te voy a dar una primicia. Aparte de solidificar las producciones que nosotros tenemos, nosotros queremos expandir en personal, tanto de producción como edición, para nosotros darle más fuerza a las producciones actuales. O sea, ya eso está en el plan del 2026. Nosotros queremos darle más acompañamiento a las producciones que tenemos, que yo no tenga que depender tanto de cada una, independientemente de que las cure todas, pero la idea es que cada producción tenga una estructura sólida para que pueda seguir avanzando y creciendo. Yo no quiero más show nuevo, porque eso me funcionó este año, y ese es el objetivo del 2026. Pero la comunidad de nosotros ha crecido tanto, de una manera tal, en distintos podcasts, que cada uno, porque Vivir con Fe también tiene su comunidad patreónica. La de basquetbol, la de basquetbol no tanta, porque lo que escuchan basquetbol son tacaños. Tú dijiste eso una vez. Sí, lo que escucha. O sea, que el que escucha basquetbol, el que le gusta el basquetbol es un tacaño. No, el que le gusta, el fanático real de basquetbol está roto. Es una realidad. Entonces nosotros hemos hecho un Patreon gratis para ellos. Hay un Patreon gratis para ellos, claro, para que no se queden fuera. Pero la comunidad ha crecido tanto que nosotros, junto con algunos aliados patrocinantes, que no voy a mencionar más adelante en las redes, hemos llegado a un acuerdo para hacer un patio. El patio Gepiano. Y casualmente o irónicamente está en el patio del edificio de Gepiano. Un espacio como de 300 metros donde se va a construir... O sea, en el mismo edificio. En el mismo edificio. Excelente. Eso va a ser un club de membresía. Para tú ser miembro, tú tienes que ser Patreon de cualquier plataforma de nosotros. Ese patio va a tener una pantalla gigante de LED para los viewing party, va a tener simuladores, va a tener un smoking lounge, o sea, para los fumadores, incluso en esa área, va a tener su propia gaveta, le vamos a dar llave a los fumadores para que puedan... 300 metros, pues son muchos. ¿Y dónde está eso? Eso está atrás, lo que pasa es que está escondido. O sea, abajo está tu oficina. Hay una parte que es de patio, hay otra parte que son para oficina, hay otra parte que va a ser de almacenaje, tiene como un gazebo. Ya nosotros formalmente alquilamos el local. Vamos a adentrarnos ahora en lo que es la etapa del levantamiento. Hay patrocinadores que están interesados en el lugar para tener un espacio, un bar. Entonces, ese va a ser... Y hacer tus actividades sociales. Y vamos a hacer actividades sociales. Obviamente, cuando tú vas a hacer algo así, tú tienes que ser muy delicado. Es como que tú lo estás haciendo bien desde ahora. No te pongas a estar cocinando o hacer restaurante si tú no sabes de restaurante. O no te pongas... Claro. Todo lo que se va a hacer ahí va a ser en alianzas. O sea, vamos a buscar una persona que sepa de cocina. Esa es la persona que va a estar ahí. Las personas que atiendan, eso va a ser en alianza con establecimientos así. O sea, nada de eso
yo puedo ser el administrador, pero Claro. todo va a estar en una alianza con gente que sabe. Y esos Piano Talks que tú haces lo puedes decir ahí. No solamente los de Piano Talks. Vamos a hacer live podcast, o sea, en el sentido de que la pantalla va a estar diseñada para que los podcasts puedan interactuar con su público. Vamos a suponer, el 11 Podcast quiere tener un viewing party de la Champions o del Clásico. Se puede hacer ahí y posterior a eso, entonces hay un podcast en vivo que se puede hacer ahí que ya eso va a estar automatizado para transmitir desde ahí. Se van a dar las condiciones para eso y es una forma y un lugar para que toda la comunidad no solamente pueda ver su podcast en vivo, sino es un refugio también y tú puedas tener un calendario de todas las cosas que tú puedes hacer ahí. Los viewing party de fútbol, Fórmula 1, De pelota. debate político y una forma también de unir a la comunidad. Porque si hay algo, César, que nosotros no hemos enterado, es que hoy en día las personas necesitan tener más contacto con la gente. Y es una forma que nos ha ayudado también a nosotros seguir creciendo la comunidad. Porque todo el mundo lo que está detrás de una aplicación. Sí, yo creo que eso es vital. Que tú tengas tu audiencia digital, pero que tú logres parte de esa audiencia digital llevarlo a un gathering donde la gente se pueda conocer. Entonces, o sea, mientras se mantenga eso en el tiempo, yo creo que el proyecto tiene cabida. Exacto. Yo creo que es una forma también de nosotros fortalecer esa alianza. Y entiendo también que es una forma de llevar nuestra plataforma a otro nivel. En cuanto a mí personalmente, yo tengo un contrato con la X de 1 año. Me siento cómodo. Yo me veo a largo plazo ya volviendo y fortaleciendo lo que es Piano Studios. Sí me gustaría quedarme vinculado a la X o como... Me veo más como productor. Es una pela levantarse a las 6 de la mañana para coger para allá. Pero no levantarme, porque yo la paso muy bien ahí. No levantarme, porque yo la paso demasiado bien. Lo que pasa es que prepararse para estar todos los días en la radio te toma tiempo para tú hacerlo bien. Tienes que estudiar la noche anterior, te mandan los temas, los invitados. No, incluso Carmen sabe que ella llega conmigo y me oye estudiándome algo o escuchando el briefing. A mí no me gusta disparatear. Y yo me tomo mi trabajo muy en serio. Y... Se ve que hay una estructura bien organizada y Sí. que todos los que están ahí, los panelistas, tienen como su aporte. Y óyeme, yo estoy en muchas cosas. No es por darme bombo, pero si tú ves que yo estoy en Fórmula 1, en política o hablando de basquetbol o pelota y estamos obteniendo buenos resultados, no es porque yo sea superdotado. No es eso. Es que uno se prepara. Hay mucho trabajo detrás. Uno se prepara, pero hay mucho sacrificio, loco. Y hay veces que cuando llega supuestamente el fin de semana, que es para descansar, yo tengo 2 eventos. Mira, ayer, bien, el ejemplo perfecto. Yo me iba a reunir, yo soy enfermo con la puntualidad y me iba a reunir con César el viernes. Y digo, yo me acá, pero yo tengo esta reunión viene con César. Cuando voy al calendario, yo tengo una conversación con César. Gracias a Dios que no íbamos a verte bien. Y cuando reviso la conversación, era el viernes pasado. Sí, pero yo no te dije nada porque yo fallé, no te mandé el meeting. Y acuérdate que habíamos acordado que yo te iba a mandar el meeting. Entonces, como yo no te lo mandé, yo no le peleé. Fue culpa de él. Julio, muchas gracias por venir a la Caja Me Amarilla. encantó la conversación. No, a mí también. Yo quería... Esa historia no la conocí entera y de verdad creo que es una buena historia para compartir a la gente, específicamente el que está del otro lado, que está escuchando un podcast, que no sabe todo lo que hay detrás de producir un proyecto como este. Mira, y precisamente estaba hablando con Uriel cómo ha evolucionado la Caja Amarilla. Yo le había dado su bombo a ustedes porque yo creo que en términos de podcast corporativo, by far, este es el mejor. Compartimos, siempre lo comparto con mi familia, con mi mamá, sobre las predicciones que ustedes han hecho, de cómo comprar, de las diferentes plataformas que se han unido. Y ahora, en el giro que ha tenido, que también tú le has agregado esto, me encanta de verdad. El trabajo tuyo que tú haces, tú eres un tipo fino. Y sé que también el 11 Podcast también viene duro. Viene duro. Venimos con un par de cosas por ahí. Así que muchas gracias. Nos vemos en otra entrega de la Caja Amarilla.